Corte Directo, un espacio para conocer a los principales referentes geotécnicos y sus historias, conducido por el ingeniero civil Omar Núñez. Muchas gracias por sumarse a este primer podcast de conversaciones geotécnicas organizado por la Sociedad Chilena de Geotecnia. Les comento que vamos a tener por lo menos en una primera etapa vamos a tener 10 conversaciones con distintos profesionales del área y vamos a tener temas tan fascinantes, voy a recurrir a mi torpeo acá, tan fascinantes como excavaciones profundas, mecánica de suelos para obras civiles, geotecnia y cambio climático, región de Magallanes, Mazacote e hidrógeno verde. Se viene todo muy bueno esto. Ensayos avanzados de mecánica de suelos, geotecnia de relaves, etcétera, entre otros. Voy a pasar a presentar a nuestra primera entrevista. Ella es la primera ingeniera geotécnica de la historia de Chile, ¿cierto? Ahora tenemos muchas mujeres participando de esta área, afortunadamente, pero ella es la que partió en esta área y sobre todo en el área de la cual nos compete hablar hoy día, que es excavaciones profundas. Entonces dejo con ustedes a Lucy Magaña. Lucy, ¿cómo estras? Hola. Muchas bien, gracias Omar. por estar con nosotros. Te pediría primero que si te pudieras presentar tú misma con una breve historia de tu vida profesional y después comenzamos con la entrevista. Ok. Bueno. Mi nombre primero es Lucy Magaña. Soy ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile. Empecé a trabajar antes de titularme en el año 74 en el Metro de Santiago y en el año 77 empecé a trabajar en la oficina de ISACOR, donde realmente me especialicé en mecánica de suelo, porque en la universidad no existía la carrera de especialización de mecánica de suelo. Después de titularme, empecé a asistir a prácticamente todos los congresos que se hacían panamericanos e internacionales de mecánica de suelo y asistí a cursos de posgrado, especialmente de dinámica de suelo, acá dictados por el profesor Musante, y afuera, después de los congresos de Atlanta, de Melbourne y de Boston. En el año 2008 falleció ISACOR y al año siguiente formé mi propia oficina a la cual se fueron sumando ingenieros de distintas universidades con las cuales hemos logrado formar una oficina que afortunadamente ha conseguido tener bastante prestigio dentro de la especialidad. Ese es un poco el resumen. Mira, te voy a preguntar... espérate un poco, se me olvidó una cosa. Yo no estoy segura que sea la primera mujer ingeniero mecánica de suelo. No estoy tan segura, porque creo haber escuchado que había alguna mujer, pero no recuerdo su nombre, que había otra mujer que se dedicaba a mecánica de suelo, pero no tenía oficina, eso sí, o sea, ella trabajaba en mecánica de suelo. Pero en esta área, en el área de excavaciones Claro. profundas. No. No. Excavaciones profundas no. No, seguramente en vialidad, que es lo tradicional. Exactamente. Sí, No, pero yo me refería a excavaciones profundas. Claro. Sí, eso. En eso Entonces, sí. en este tema yo sé que tú eres la pionera Sí. como mujer. Sí, eso sí. Y eres tremendamente conocida por eso. Sí, entonces, es verdad. Eso. ¿Cómo definirías una excavación profunda, Lucy? La excavación profunda queda definida por aquellas que
comprometen a profundidades mayores a 2 y 3 niveles de subterráneo. A esas son las que llamamos profundas, excavaciones profundas, porque en general requieren de contenciones o de elementos de contenciones que son ya más complejos. Esos son las excavaciones profundas. Estamos hablando de 9 metros de excavación, más o menos, sobre 9 metros de excavación. Claro, y que en general hemos llegado, por lo menos en mi caso, hasta los 40 metros Hasta de los 40 profundidad. metros. Seguramente nos va a poder contar un poco más adelante alguna experiencia claro. puntual de eso. Sí. Qué bueno. La segunda pregunta. ¿Por qué son tan necesarias y para qué tipo de obras? Porque son necesarias las excavaciones. Sí. Bueno, las excavaciones son necesarias para poder construir los niveles de subterráneo que en general tienen los proyectos inmobiliarios, que son a los que yo en general me dedico, pero también son necesarias para muchas otras obras de distinto tipo de obras civiles. Hay excavaciones en obras como del tipo viales, excavaciones mineras, en fin, hay muchos tipos de excavaciones. Pero en el caso mío, que es el que yo puedo hablar, son necesarias para poder construir los niveles subterráneos, que cada vez son más necesarios en las grandes ciudades en que están quedando tan pocos sitios para hacer las construcciones, y estamos ocupando los niveles subterráneos, en especial para los estacionamientos. Para eso. Para la gente que no entiende esto de hacer una excavación de más de 10 metros de profundidad, ¿cierto? Seguramente se están preguntando si hay que hacer algún tipo de protección, digamos, de los niveles verticales de corte, Claro, ¿cierto? Entonces, exacto. yendo a lo bien básico, ¿cómo se protegen estas excavaciones? Bueno, en general hay varios sistemas para hacer una excavación profunda. Varios. Los más comunes son excavar en base a pila o pilotes que se van construyendo en el perímetro de la edificación, y estas pilas o estos pilotes tienen que quedar afianzados al terreno a través de anclaje o puntales o anclajes que le llamamos, que son los que refuerzan las pilas contra los esfuerzos de empuje, que son los que produce la tierra contra el sistema de entibación oso calzado, que es el que se produce en las paredes verticales del terreno. Y son necesarias estos elementos justamente para contener estos empujes, para que los terrenos no se vengan abajo y poder hacer estas excavaciones en cortes verticales. Perfecto. ¿Y cómo se puede estudiar el suelo para diseñar una excavación profunda? Imagino que estás partiendo un proyecto y hay que estudiar el suelo. Claro, eso es lo primero. Lo primero que se hace antes de hacer un proyecto de excavación, primero tienes que tener el estudio de mecánica de suelo. Generalmente se parte con eso, porque al hacer la excavación profunda ya se sabe cuál es el nivel de fundación que vas a tener para esa estructura que se va a fundar a los 10, a los 12 o a los 20 metros de profundidad. Pero además necesitas saber cuáles son los parámetros que tienes en las paredes verticales de la excavación. Y para eso necesitas conocer los parámetros geotécnicos. Generalmente ocupamos todos los ensayos que existen para poder conocer esas características del suelo. Y esos ensayos son, además de las clasificaciones normales que existen para los suelos, están las compresiones no confinadas, corte directo, ensayos triaxiales, que son los que nos entregan los parámetros representativos de un suelo para poder determinar cuáles son los esfuerzos que van a provocar los suelos sobre la pared del corte. Perfecto.
¿Y hay alguna influencia del nivel freático ponte tú en una Claro. excavación o en el mismo proyecto que estás Sí. haciendo excavación? ¿Sí? Mucha influencia. En general, sobre todo en el sur del país o en las zonas costeras, tenemos suelos con napas freáticas muy someras y la napa de agua influye bastante porque además de tener los esfuerzos en las paredes del corte vertical, tenemos el esfuerzo hidrostático que nos produce la napa de agua y que provoca otro empuje, que es el empuje del agua. Entonces hay que luchar también contra ese empuje O o sea, supresión del agua. este dicho que circula entre los geotécnicos en general de que el agua es el peor enemigo Tal cual. del suelo siempre se Así hace es, válida. En el exactamente. laboratorio también es lo mismo, siempre están las condiciones saturadas, son las más desfavorables Lo peor que en tiene. general para todos los temas. Así es, Ujú. tal cual. Perfecto. Bien, pues pasemos entonces a la segunda sección. Ya Ya. estamos en la sección de excavaciones profundas, ahora vamos a hablar un poco de los proyectos. Ok. Ujú. Se me queda una pregunta un poco de la sección anterior, pero te la voy a hacer igual ahora, ya que estamos partiendo en nuestra sección 2, ¿ya? Un poco yo sé la respuesta, pero buscando una información que quiero que le transmite a los futuros y futuras estudiantes y ingenieras de este Santiago que queremos tanto. ¿Cuál es el suelo más común que te ha tocado en proyectos de excavación? Si uno pudiera hablar de tipos de suelo, Ya. ¿cierto? Está todo el rango de suelo, de fino a más grueso. Bueno, ¿Cuál es? claramente el suelo de Santiago, la grava de Santiago. La grada de Santiago. Pero es Ujú. por una razón económica. En la ciudad de Santiago es donde más se construye, donde más se han hecho edificios con subterráneos, donde primero se partieron haciendo edificios con subterráneos. También es donde, por lo menos a mí me ha tocado hacer las excavaciones de mayor profundidad. También ha sido acá en Santiago, en la grava de Santiago. Eh, y es por eso, es una razón económica, es donde más se construye, por razones económicas, fundamentalmente. Mira, nosotros estamos justo en una sala acá de ensayos triaxiales. Y que donde las más muestras- ensayan es grava. Claro, no podemos hacer grava en probetas tan pequeñas como las que Claro. se ven acá, para que tenemos una grava más o menos. Sí, para que vean cómo son las gravas. Acá tenemos gracias Nico, tenemos una grava típica de Santiago, ¿cierto? Claro. Sí, esto es Un bolón. un bolón, en realidad. Podría ser más grande, en realidad, por razones Claro. obvias, nos mostramos bolones Sí. más grandes. Entonces, imagínense lo que hace una exploración de suelo con este tipo de Claro. material, digamos, Sí. y después ensayarlo. ¿Mm? Exacto, sí. Sí. Que se han ensayado muestras de resistencia. Bueno, de tipo. Isacor ensayó en el metro de Santiago, hizo un ensayo triaxial gigante a escala real, porque tú sabes que se hacen de acuerdo al tamaño de las Tamaño partículas. máximo. Ujú, Claro, al ya. tamaño máximo. Ajá. Y junto a Horacio Musante, Pedro Ortigosa y Klaus, que me va a perdonar, pero no me acuerdo el apellido, tiene un apellido alemán, creo, Ya. Fallenkropp, algo Sí, así. sí. Construyeron una probeta a escala real en el Metro de Santiago y hicieron un ensayo a escala real en la grava de Santiago. In situ. Y eso, in situ, In situ, in in situ, situ, y ujú. eso permitió que, bueno, yo ayudé muy poquito, pero ayudé participaste en eso, ya. sí, en la parte de datos. Eso permitió obtener parámetros bastante más precisos de la grava de Santiago. Hay varios papers que
que ¿Ese fue el escribía. edificio de la compañía de teléfono original o No, telefónica? no, ¿O fue en el Metro Santiago, en la eso? línea 1. Línea 1, En la ya. línea 1 del Baqueano, Metro Santiago, en la estación Baquedano. Baqueano, eso. Es Baqueano, Exactamente, eso. sí. Ya. Sí. En el que tú dices, mencionas de la compañía de teléfono, que antes se llamaba compañía de teléfono, Ahora es después, telefónica. claro, después fue Movistar, y etcétera. Se hizo la prueba de carga para también determinar cuáles eran los mayores valores de capacidad de soporte que se podían entregar a 12 y 14 metros de profundidad, también para la Grada de Santiago. Perfecto, perfecto. Interesante. Sí. Oye, hablemos de la parte ahora más de proyectos, ¿cierto? Ya. ¿En qué consiste un proyecto de excavación? Cuando uno habla de proyectos de excavación, De ¿en qué excavación. consiste ese proyecto? ¿Mm? Bueno, mira, ahora cuando nosotros hablábamos de proyectos de excavación en el año 80, empezamos a hablar de proyectos de 2 y 3 subterráneos. No hablábamos más que de esos niveles de excavación. Y en esos momentos se hablaba de pilas de hormigón armado que iban apuntaladas con rollizos de eucalipto al principio. Hasta que se terminaron en Santiago los rollizos de eucalipto, ya no llegaron más rollizos de eucalipto y empezaron a usarse los puntales de acero, tubos Yoder, que los hacía la CAP, tubos de 8 5 octavos pulgadas y 10 3/4 pulgadas. También se terminaron los tubos Yoder y bueno, llegaron de afuera los anclajes. Y empezamos a usar los anclajes, hubo mucha reticencia entre todos los profesionales de mecánica de suelo, todos, para usar los anclajes. Costó mucho para que quisieran utilizarse. Una, porque había también problemas con utilizarlos porque había que meterse a los terrenos de propiedad de vecinos. Bueno, finalmente en la oficina de ISACOR fue una de las primeras que empezó a utilizar y aceptó utilizar los anclajes. Empezamos a utilizar los anclajes y eso permitió que pudiéramos trabajar con hasta 4, 5, 6 niveles subterráneos, hasta los 8 niveles subterráneos, que fue lo que se llegó en el Hotel W. El Hotel W fue el primero que hicimos de mayor profundidad con 8 niveles subterráneos. Y si no fuera por los anclajes no lo habríamos podido hacer, porque con puntales no se puede llegar a tanta profundidad. Y consiste... Ahí estamos mostrando en la pantalla un planito del Hotel W donde se aprecia la excavación, Claro. ¿cierto? Eso. Sí. Y fíjense las pilas verticales. Son pilas verticales que van separadas cada 3 metros aproximadamente. Van en este caso el Hotel W iban en 2 planos de verticalidad por un tema arquitectónico. No es lo normal es que el muro perimetral tenga solamente un plano vertical, pero en este caso iban en 2 planos. Y no recuerdo exactamente, pero creo que iban con 5 niveles de anclaje. Imaginen lo que sería construir esa excavación, digamos, con puntales. O sea, imposible. No, en realidad, es imposible. O sea, los puntales está la pila vertical y el puntal se apoya en un ángulo de 45 grados. 45 grados. Entonces, no, imposible tener puntales tan 8 niveles altos, 8 subterráneos, imagínate, 8, no, son como casi 30 metros de profundidad. Eso significa, si lo bajas a 3 metros, significa que son 25 metros por lo menos. Tendrías que tener 25, bueno, por Pitágoras y sacarle, no sé, serían como 30 metros, 40 metros de largo de puntal. No, imposible. Aun cuando se van soldados los puntales. Pero hay pandeo, es imposible. No se puede, es imposible.
Así que con los anclajes se pudo solucionar y llegar a poder hacer esas excavaciones. Y Excelente. había otro problema que a veces no se recuerda, pero ahí nos pasó y era cómo sacar toda esa tierra, los metros cúbicos de tierra de 30 metros de profundidad, sacarlos en camiones. Eran Claro, tienes que dejar una camiones y rampa. una rampa de Mm. era una hilera de camiones que tenían que ¿Y ir eso está saliendo. contemplado en el proyecto de excavación también? La forma, el método constructivo Sí, de cómo ir claro, sacando. claro, Ya. teníamos que prever las formas. En general se sacaban de noche. Tenían que salir de noche los camiones, porque si no en el día quedaba los tacos, imposible, había que ir. Y la superficie del edificio les daba como va a ser una rampa Sí, de 30 metros de altura, les daba, afortunadamente. sí Ya, daba, ya, porque era un área bastante grande, ya. sí, Ahí, sí interesante, dio. interesante. ¿Qué tipo de prospecciones son necesarias para este tipo de proyectos? Si hiciste con... En general se partía con pozos profundos. Ya. En ese tiempo se hacían calicatas, que son las que le llamamos a los pozos profundos. Se hacían calicatas de hasta 30 metros de profundidad y sondaje. ¿Qué son daños? Son las dos prospecciones con las que se sacaban muestras para los ensayos, los mismos ensayos que te mencioné antes, los triaxiales, compresión no confinada o corte directo. Perfecto, perfecto. Ya. ¿Y son los mismos ensayos que utilizas también para tu proyecto Los mismos. de mecánica de suelos Los mismos ensayos estructural? claro, Ya, que se utilizan para el perfecto. estudio. Ok. ¿Influye de alguna manera el tipo de suelo en el que vas a hacer este proyecto? Sí, Sí, influye totalmente. mucho. Estas profundidades que yo te estoy hablando son mucho más fáciles de conseguir en este tipo de suelo, la grava de Santiago, que es un suelo muy amigable para este tipo de excavación. Es un suelo que tiene muy buenas características geotécnicas, es bastante resistente, se comporta bien en una excavación, tiene muy pocos problemas de derrumbe, eh, puedes, puedes mantener bien una excavación profunda, cosa que no puedes hacer en la arena, por En la arena te ejemplo. iba a preguntar, ¿qué Sí. pasaría si te encuentras con, te has encontrado en tus proyectos, me imagino, con muchas situaciones Sí, de en la suelo arena se arenoso? puede hacer excavaciones, pero los métodos de excavación que se utilizan son otros. Generalmente utiliza lo que llamamos muro berlinés, Ya, o que son tabla estacado. Ahí va la excavación completa con tablones, ya, porque la arena no tiene ningún tipo de cohesión, entonces claro. se viene todo abajo, entonces hay que mantener toda la pared con Con los alguna tablones de contención, retención. con Y tablones. la prospección misma, ahí ya hay que optar por otra opción distinta a la de Claro, calicatas profundas, por ejemplo. exacto, ahí son sondajes, Sondaje, sondaje. solamente, sí. Perfecto. No puede hacer calicata. Para que entiendan también los más jóvenes, los estudiantes y las estudiantes, ¿cierto? Les muestro más o menos de qué diámetro, Nico, por favor, te molesto, ¿no? Este es el diámetro aproximado de perforación hoy día. ¿Ah? Lo muestro acá en esta cámara. Ya, en este caso se mostró un testigo de roca, ¿cierto? Se hacen ensayos de roca para este caso, ¿cierto? Pero normalmente uno también puede estar mostrando solo. Y en el caso de los suelos arenosos, Arenoso. ahí, ¿qué ensayo es el típico que hacen en terreno para que lo entiendan? Lo más típico es en ¿En la un arena? sondaje, Sí, dice, el sondaje arenoso, sí. hay que hacer triaxiales, pues. ¿Qué sea? Ya, pero ensayos Sí. de laboratorio, pero en terreno entiendo En que el es eso. terreno, no sé, el SPT. El SPT. Claro. Y generalmente en la arena Ujú. y en la costa, las arenas están bajo napa de agua y lo primero que hay que estudiar es que no haya licuación. Ya, ya. Y eso se estudia con el ensayo del SPT. SPT. Sí. Ujú. Perfecto, perfecto. Ok.
¿Cómo SPT, influye? Standard Penetration Penetration Test, Test. claro. ¿Cómo influye el hecho de que tanto durante la etapa de prospecciones como de construcción, ¿cierto? La o el ingeniero visiten el terreno. ¿Qué tan importante, qué tan relevante es para definir bien el proyecto de excavaciones en general? Es muy, muy Muy relevante, importante, sí, ya, sí. muy, tanto antes como durante la excavación y antes y durante la excavación. Es muy, muy importante. Antes del proyecto de excavación es importante porque normalmente al proyecto de excavación, además de las fuerzas de empuje que son las solicitantes del suelo, tiene que considerar las fuerzas de todas las construcciones que existen en la medianería, que son las edificaciones que existen a los costados o justamente en el medianero de la propiedad donde estás haciendo el nuevo edificio o los nuevos subterráneos, que generalmente son construcciones más o menos antiguas, sobre todo en el centro de Santiago, que te encuentras con casas de adobe, muros de adobe que a la mínima vibración se pueden venir abajo. Ujú. Entonces tienes que ver qué construcciones tienes y cómo proteger esas construcciones durante la excavación. Y también tienes que proteger las veredas, las calles, todo lo que existe en la medianería de donde vas a excavar. Hay un tema ahí que solía ser un problema, ¿cierto? Cuando uno tenía que instalar los anclajes de las pilas, tenías que ingresar al terreno del Del vecino o vecino, a un terreno público, el caso de claro, una calle, y sí. solía ser eso un problema, se pedían permisos. Entiendo que se solucionó eso. ¿Cuál fue la Sí, solución? sí, mira, eso al principio fue bien complejo porque no existe, de hecho todavía no existe ninguna normativa que diga que uno puede pasar con los anclajes hacia la propiedad vecina. Afortunadamente, no me acuerdo exactamente el año, pero un contralor, si mal no recuerdo, de apellido Mendoza, Ramiro Mendoza creo que se llama. Él dictaminó un, hizo un dictamen en el cual dice que los anclajes son elementos que permiten construir con seguridad las excavaciones, las construcciones de los subterráneos en un terreno y le dan seguridad a las construcciones vecinas y no le provocan ningún daño, ni perturban, ni provocan ningún perjuicio a los terrenos de las propiedades vecinas. Y los vecinos solamente deben ser avisados de que se van a colocar estos anclajes y nada más, y deben Es muy permitir. simple ahora. Es Claro, tan antes tenía que simple. pasar por un permiso, la gente no entendía qué pasaba y era todo un Nada, problema. no, incluso al principio se aprovechaban y le pedían al propietario o al dueño de la constructora, le pedían plata, o sea, Claro. me tiene que pagar, no sé, tantos millones y yo le doy permiso para que usted coloque los anclajes. Como si fuera una franja, no sé, de servidumbre, Exactamente. una expropiación. Sí, sí, sí. Ya. Eh, Perfecto. ¿Qué es lo más importante de ver en el terreno? Ah, bueno, ya lo discutimos en realidad. Tú me decías ¿Ya? toda la parte de borde y todo. Porque en nuestro país se acostumbra a la realización de calicatas profundas como método de prospección, Sí. ¿cierto? Eso. ¿Y hay alguna forma de saber si esta excavación va a ser segura y que no habrá algún tipo de derrumbe? Eh, yo desde que partí en esta área, digamos, ¿Ya? era un tema muy común que no se hacían sondajes y se hacían calicatas profundas, Claro. hasta varios metros de Sí. profundidad. Entonces, ¿cómo es tu experiencia con eso, con estas excavaciones de calicatas profundas Ya. para la prospección, digamos? Bueno, yo personalmente no soy no estoy muy de acuerdo con hacer calicatas muy profundas
porque considero que es demasiado riesgo para el excavador, para la persona que hace las calicatas. Porque si bien al principio yo te decía que la grava de Santiago es un muy buen suelo y permite dar seguridad para excavar, a veces los excavadores, por ganar plata, avanzan y no toman todas las medidas de seguridad. El trabajador chileno en general, los trabajadores en general de cualquier nacionalidad, se corren muchos riesgos y no son buenos para usar elementos de seguridad, son malísimos, no les gusta usar muchos elementos de seguridad. Y eso pone en riesgo su vida, porque excavar una calicata de 30 metros es mucho riesgo, mucho riesgo. Y yo personalmente no pido hacer calicatas de más de 15 metros, el máximo. 15 metros Sí. máximo. Y si hay que conocer a mayor profundidad, entonces hago sondaje. El sondaje se hace con máquina, no tienes ningún riesgo para nadie, y además es rápido, se hace en una semana, tiene una excavación de 30 metros y tienes la misma información prácticamente. Esa es la única diferencia. Sí, eso es cierto, eso es verdad, no tienes muestras como para hacer Pero todo tipo de es con lo que se hace en ensayo. todo el mundo, en el fondo. Si en todo el mundo, o sea, es la Así misma es, práctica. tal cual, sí. Pero no puedes arriesgar la vida de una persona. Yo partí esto sí. en el año 98 más o menos, y tenía mucho terreno con excavadores a la Ya. antigua, ¿no? Sí. Se hacían con chuzo y pala nomás. Claro. Ahora usan cango, ha cambiado Sí, mucho. sí. Y los viejitos de terreno contaban que siempre los zapatos, como un tema de seguridad, ¿Ya? tenían que estar desabrochados. Tenían que hacer las calicatas, sí. pero siempre a zapatos desabrochados. Sí. Porque en caso de un derrumbe, si estaban los zapatos abrochados, costaba mucho sacarlo, era como una traba. Se produce Claro, sí, es entonces, verdad. una cosa, un comentario ahí Sí, interesante que la sí. gente de terreno lo sabe. Así que. Sí, claro. No, pero es que a veces también el otro peligro que tienen son los gases. A veces quedan gases atrapados al interior de estos pozos profundos y sabemos que la persona que se asfixia no se da cuenta. No tiene la sensación de que se está ahogando. Entonces también está el peligro, no es solamente la profundidad o la caída de un bolón como los que mostraste, que si cae 10 metros y te cae en la cabeza te aturde, o más que aturdir, sino que también está el peligro de los gases. Teníamos una sección de ensayo que en realidad lo hemos estado conversando todo el rato, entonces no voy a hacer muchas preguntas respecto a eso, pero se me ocurre otra pregunta un poco improvisada, ¿ya? Que es bueno que la gente también lo sepa. ¿Cuánto se demora un proyecto de excavación normalmente? Una excavación profunda, desde el día cero en que te En dan hacer el vamos, proyecto en completo, la oficina, claro, en el gabinete. que incluye toda la parte de ensayo, ¿cierto? Y la parte de prospecciones que tienes que hacer y todo eso. Ya. Un proyecto. Mira, aunque te vas a enojar, te voy a decir que lo que más se demora es el laboratorio. El laboratorio, Sí. ya. No es motivo de enojo. Todo lo contrario, es una cuestión de seriedad, ¿cierto? Que ensayos Sí, rápidos es verdad. no son ensayos buenos. Son Exactamente. Eso. No, es verdad. El laboratorio se demora como mínimo 15 días. Ya. Eso es lo El mínimo, típico. ¿cierto? Y luego que tienen los resultados, la verdad es que la parte de trabajo en cálculo y dibujo se demora del orden de un mes, pero no porque sea un mes de trabajo, sino que muchas veces entre arquitectura y estructura se van haciendo muchos cambios. Ya. Sobre todo ahora que se han introducido muchas técnicas como el dibujo en AutoCAD, pero con el BIM, que se van intercalando todas las especialidades. Nah. Entonces, que entra sanitario, la parte sanitario, la parte
qué sé yo, alcantarillado, agua Eléctrico. potable, eléctrico, aire acondicionado, en fin, todo. Y cambian una cosa y te cambia todo, qué sé yo, una bodega que te la mueven y O te sea, estamos cambian, hablando de 2 meses, más o menos. claro. Por ejemplo, Pero el proyecto mismo de excavación no demora más de 10 días. ya. Si, Entonces, una vez si que tienes estu- todos los si estuviese antecedentes, todo ya claro, definido, no claro. demora más de 10 días. Ya. Para un proyecto complejo, digamos, sobre 4 Entiendo que niveles. tú hiciste el proyecto del MUT. El MUT, sí, no, Ya. ese Ese sí demoró proyecto. mucho. Ya. ¿Qué Sí, tiene de particular ese proyecto? tuvo varias cosas especiales. Primero, ese no se hizo con pilas y anclaje. Ese se hizo con una técnica que se llama muro anclado o muro bajando, que se van construyendo los paneles de muro y una vez que se van haciendo esos paneles de muro, se anclan al terreno y se va bajando hasta llegar abajo a los 40 metros de profundidad. O sea, se hace un nivel de muro arriba, anclado, después otro nivel de Claro, muro más abajo. claro, es como un tablero de damas, así un blanco, negro, así se van haciendo intercalados. Intercalado, ya. Y cada tablero va con un anclaje en ¿Primera el vez que hacía un centro. proyecto con esas características? No, Había hecho sí, otra. sí, Ya. habíamos hecho, pero no de esa No esa profundidad. profundidad. Se han Y hecho varios. resultó bien, ningún problema. Sí, Sin inconveniente. resultó bien. Tuvo otra complejidad y es que ese proyecto al final ocupó toda la manzana, desde el bosque, Encomendero, Apoquindo y no me acuerdo cómo se llama la calle acá, se me fue el nombre. Pero bueno, es toda la manzana. Pero al principio hubo todo un sector que daba hacia el bosque, que eran, no me acuerdo, pero eran como 6 o 7 locales comerciales que no quisieron vender. Entonces quedó toda una franja de terreno que no estaba incorporada al proyecto. Entonces, alrededor de esos locales comerciales se iba el muro perimetral del subterráneo. Sin embargo, a poco andar del proyecto, vendieron. Vendieron y hubo que demoler el muro que se había construido. Ya. Y Y ocupar ese entonces, espacio también de los. Ya. claro, pero fue un problema porque demoler un muro que ya tenía 30 y tantos metros de profundidad, ir demoliendo para después avanzar, para construir lo que faltaba, fue complejo, fue bien Mira, complicado, sí. a Entonces ver. tuvo eso especial. También tuvo especial que hubo un restaurante que había en una esquina para el lado de Encomendero, que también quedó como una islita solo, que hubo que socalzarlo y quedó solo para al final después construir ese pedacito. Mira, es interesante. Sí. Finalmente, Lucy, ¿qué le recomendarías a los y las futuras ingenieras geotécnicas, digamos, que quieran trabajar, por ejemplo, en esta área? ¿Alguna recomendación en particular? Una recomendación. Mira, no hay como nada en especial, ¿ah? Yo en general siempre les digo a todos, hombres y mujeres, que en esta profesión, como en cualquier profesión o cualquier oficio, a uno le tiene que gustar nomás, no, tiene que gustarle, también le tiene que gustar moverse a lo largo de todo Chile, porque es un trabajo que hay que hacerlo en todo el país, no hay que quedarse solamente en Santiago, hay que Claro. trabajar en todo el país. Pero también es importante que las regiones trabajen con la gente de regiones, Ujú. eh, porque muchas veces el suelo o las cosas que pueden pasar en un terreno tienen mucho que ver con sucesos históricos que han pasado en Y ese te los cuenta terreno. la gente del Y que mismo te los terreno, vecino. exacto, y que la gente que vive ahí los conoce, Sí, no uno que viene de pasada. claro.
porque uno va por un rato, puede estudiar con un sondaje a mucha profundidad el suelo, pero no sabe que hace 5 años vino un aluvión, como en Copiapó, por ejemplo, y se llevó un montón de terreno y casa Y y logra explicarte por qué el suelo que está ahí es de tal tipo, digamos, qué pasó, exactamente, de dónde claro, viene esto, claro. justamente. Y Entonces, tantos nombres locales que uno encuentra de repente en regiones que le dan a los suelos, que uno claro, no, lo maneja, los conoce por arena, o, arenas o si limos. encuentras un humedal, tenerle el respeto al humedal y dejarlo, que no venga un inmobiliario y decir aquí el humedal me lo tapo y construyo. Destacamos mucho al principio el hecho de que seas mujer, Lucy, ¿ya? Porque, como tú decías, en la minería antiguamente, por ejemplo, no se permitía que las mujeres entraran Claro, a la minería profunda, digamos, a los sí, túneles en general. Pero hoy en día, yo sé que eso ha cambiado demasiado, ah, pero a sí. pesar de eso, ¿tú le darías alguna recomendación a una ingeniera mujer que vaya a trabajar en esta área o en alguna de las áreas de la geotecnia? No, ¿No? la recomendación principal, pero te vuelvo a repetir que es válido para hombre y mujer, y es que tengan los conocimientos bien madurados antes de partir trabajando, porque igual hay vidas que se ven involucradas en Ujú. nuestro trabajo. Ya, ya. Entonces uno tiene que estar muy seguro de lo que está Lo que haciendo, está haciendo. siempre. Perfecto. Te agradezco nuevamente, Lucy. Fue una gran entrevista. Encantado de conocerte más. Gracias. Nos conocemos hace muchos años, Mucho, pero sí. siempre uno descubre cosas nuevas. Así que va a ser un No, gran pues valor esta gracias a ti. entrevista, estoy seguro, para toda la gente que nos mire. ¿Ah? Muchas Y gracias, en nombre Omar. de Sochige te quería dar un regalo. Este es el primer libro de suelos residuales que se hizo en el mundo, en realidad. ¿Ya? Tiene mucha importancia y yo tuve el privilegio de traducirlo al español Ujú. y está saliendo su edición ahora, en este momento, está recién impreso. Ujú. Lo hicimos a través de la Universidad de Santiago, la Teatro de la Universidad de Santiago, así que con mucho cariño para ti, estoy seguro que Muchas va a gracias. complementar tu biblioteca gigante, que entiendo que tú tienes muchos libros, Sí. y espero que sea un complemento para ello. Muchas gracias, Omar. Ujú. Bueno, y con esto damos Un por... gran regalo. Qué bueno, Gracias. que sea muy útil. Damos por finalizado entonces este primer capítulo de podcast de la Sociedad Chilena de Geotecnia, Conversaciones Geotécnicas.